agradezco por preferirnos y aceptar esta entrevista. Tenía un sinnúmero de pedidos. Bienvenido, Henry. Ante todo, ministro, ¿cómo está el estado anímico del presidente Lasso tras verse abocado a disolver el Congreso? Javier, buenos días. Muy buenos días con todos los oyentes y quienes nos siguen por Radio Centro. Está perfectamente bien, saludable, optimista, trabajando incansablemente. Ayer fue una jornada extenuante, pero positiva. Se afirma, ministro, que el presidente tenía los votos para no ser destituido. ¿Por qué activó este artilugio de la muerte cruzada? Así le he escuchado a los opositores, que decían que ni ellos mismos tenían los votos, porque yo nunca he hablado de votos, porque por experiencia sé que se cuentan siempre al final. En todo caso, y sin perjuicio que el juicio era infundado, que nunca encontraron ni una sola prueba, que no existe especulado alguno, que el presidente de la República estuvo a la altura de las circunstancias y compareció a la Asamblea Nacional, sin perjuicio de eso, la grave crisis política existía, estaba latente. Así que más allá o votos más o votos menos, ese no es lo de fondo. Lo de fondo es que la decisión de Estado que adoptó el presidente de la República, amparada absolutamente en la Constitución, reglada inclusive a juicio del mandatario, la grave crisis política, conllevó a la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Henry, gracias por venir temprano a Radio Centro. De hecho, decíamos hoy, el aire hoy huele a cadáver de asambleísta destituido. Sin embargo, tenemos una preocupación, que es qué va a pasar en la Corte Constitucional. ¿Tienes alguna idea ya de por dónde si es que se va a pronunciar la Corte a tiempo? Esos tiempos corren cortos también. Considero que cualquier ciudadano, al igual que una organización política, cualquier persona, y vivimos en un Estado de Derecho, puede presentar los reclamos, las impugnaciones que considere que tienen lugar. Eso es lo normal, uno no tiene por qué preocuparse de aquello. La Corte Constitucional es la que deberá decidir. Nosotros estamos seguros de la decisión que se ha adoptado, que está facultada, que está amparada en la Constitución de la República. No veo por dónde la Corte Constitucional pueda decir lo contrario, pero en todos lados se cuecen habas. Ya después de haber visto a esta Corte, que le he estudiado mucho por sus fallos, y que aún así, pese a que algunos no las compartan, los respeto, porque eso es vivir en democracia. Después del fallo de lo mínimamente verosímil, que fue una de las cosas que nos metió en este problema para el país, como fue lo del juicio político, donde se violó absolutamente todo, inclusive el debido proceso al presidente de la República, pudiera esperar otro tipo de situación. Veamos, estaremos atentos, nosotros con nuestros equipos jurídicos defenderemos lo actuado y esperemos que ante esto, que cuenta con respaldo constitucional, que cuenta con un aval ciudadano también, y ustedes lo saben por las respectivas encuestas, nos pongamos todos en las metas que tenemos. El gobierno a seguir haciendo lo que tiene que hacer, trabajar, y los actores políticos a prepararse para inscribirse en las elecciones. Sin embargo, quedan 6 meses al gobierno, ahora sí, con capacidades, digamos, sobrenaturales versus lo que tenían antes. Ya no hay asamblea. Veremos entonces ahora un presidente Lasso, qué sé yo, desatado, que nos demuestre ese presidente por el que en su momento tuvimos fe y que por diferentes motivos no nos produjo los resultados que esperábamos. Hoy vamos a tener una suerte de reinvención. El presidente va a oír a sus asesores. Es decir, ¿qué va a pasar en los próximos 6 meses de cara a la gobernabilidad? Bueno, sin que haya poderes sobrenaturales, porque seguimos viviendo bajo un régimen de derecho, no al margen de derecho ni dictadura alguna. Todo el mundo estamos sujetos a eso. El presidente de la República, tanto es así que los decretos, leyes tienen que pasar por el dictamen de la Corte, que reemplaza a la Asamblea Nacional. Obvio, uno puede tener diferencias con la Corte, pero sigo pensando que son personas honestas, preparadas y que no están a golpe de teléfono de los dueños de los partidos, que es lo que los tiene fastidiados. Y siempre lo he dicho aquí en la radio, yo soy muy orgulloso que cuando fui diputado hice exactamente lo contrario de lo que hace un asambleísta común y corriente. Yo defendí de que no haya una reforma constitucional para que los magistrados de la Corte estén sujetos de control político.
Ya se imagina lo que hubiera pasado con los magistrados de la Corte si es que no les gustaba a algunos de los jerarcas en los partidos políticos su fallo. Ya nos hubieran despachado vía juicio político express, que es lo que quieren volver a hacer con algunas autoridades de control del Estado, principalmente con la Fiscalía. Esa era parte también de la grave crisis política que vivía el país. En lo otro, en lo que es ejecución, evidentemente hay un mejor, no mayor, un mejor margen de operación, tomando en cuenta que ya no va a haber 5 llamados al mismo ministro de Estado el mismo día por parte de la Asamblea Nacional. 5 el mismo día, a la misma hora, ¿no? Para ver qué diablos es lo que pasaba. Entonces, creo que nos va a dar mayores energías para enfocarnos fundamentalmente en lo que es la mayor preocupación del pueblo ecuatoriano, que es la seguridad, donde se nota, pese a lo problemático, lo complejo de la situación, se notan algunos avances, entre otras cosas por la incorporación de los generales Wagner Bravo y Paco Moncayo al equipo de seguridad del presidente de la República. Señor ministro, muy buenos días. Esteban Novoa lo saluda. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista. Yo quiero conversar un poco acerca de la motivación del decreto, que es lo que hemos discutido aquí con nuestro compañero Carlos de Tomaso, que también está aquí. El presidente y el gobierno se ha decantado por la opción de alegar que se disuelve la Asamblea por grave crisis política y conmoción interna. Es decir, no se utilizó la causal de forma reiterada e injustificada la Asamblea obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué no alegaron las dos a la vez? ¿Por qué solo una? Porque en la motivación sí se menciona que la Asamblea ha dinamitado la actuación del gobierno, que la Asamblea, como usted bien dice, llama a ministros a fiscalización a la misma hora de 5 juicios políticos distintos. Todos los ministros tienen juicios políticos, hay juicios políticos inclusive que se resuelven después de que los ministros dejen las carteras de Estado, como Jimena Garzón, ministra de Salud, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no haber dicho que hay las dos cosas? Obstrucción reiterada y justificada del Plan Nacional de Desarrollo y grave crisis política y conmoción interna. ¿Cómo está, doctor Novoa? Un gusto saludarlo. Justamente porque esa es la valoración que hace el primer mandatario, porque por eso se denomina en las ciencias políticas acto de gobierno, acto de Estado. Reglado sí, pero bajo el fundamento y valoración del primer mandatario. En todo caso, esa fue la causal que nosotros consideramos más ajustada a la situación actual, no solamente por todo lo que ha citado y que está en la motivación, que puede ser que a algunos les guste y a otros no les guste, pero está motivado, ¿verdad? Punto 1. Y solo como una anécdota, ¿no? Debe ser pues uno de los pocos países en el mundo en materia política en que en enero anunciaron un juicio político y no sabían de qué es lo que iban a acusar, ¿ya? Porque en esta tramoya y parapeto que montaron, si se acuerdan cómo comenzó esto desde el 9 de enero de este año. Hasta 5 meses en esta cantaleta. Y adicionalmente, debe ser el único caso en los impeachment, y de esto algo sé, así como otras cosas no sé nada, de que a un presidente le enjuician sin informe. Sin informe, con resolución, con mayoría simple. Y después se preguntan, y dicen algunos insensatos de mente obtusa y enloquecidos por el poder y otros por el billete, me vienen a decir que no había grave crisis política. Bueno, en todo caso, ellos piensan que ese era el paraíso, lo que tenían como Congreso, pero el presidente consideró otra cosa, porque es a juicio de él, no a juicio de ellos. Porque aquí ustedes podrán tener varios criterios, yo también puedo tener otro criterio. Es más, puede haber 18 millones de criterios, pero la Constitución dice que el juicio es a criterio del presidente, nos guste o no nos guste. Esa es la famosa Constitución presidencialista, que a algunos les gusta dependiendo si es que está y a otros no les gusta dependiendo cuando no está. Señores, la democracia no es buena cuando funciona solamente cuando uno le conviene. No es ser así. Eso es la teoría de los caudillos simplistas ya degradados que existen por ahí. Entonces tengamos claro, esa fue la fundamentación y está obviamente motivado. Si les gusta a alguno, bien, si no, paso la página. Clarísimo, señor ministro. Y por último, el gabinete y el presidente pretende solo expedir decretos en materia económica, es decir, no se va a alejar a expedir decretos en otras materias, por ejemplo, si es que se puede, digamos, hacer una reforma al Código Penal, por ejemplo, que no sería económica. ¿Eso usted considera que estaría vedado a las capacidades que tiene el presidente ahora, o solo los decretos en materia económica necesitan dictamen de la Corte Constitucional y puede emitir otros decretos?
Le voy a dar mi criterio y se lo he expresado al gabinete del señor presidente de la República y ya a varios medios de comunicación. Una vez más, no es que yo cojo el artículo por partes, o es o no es. Tanto el texto escrito como el espíritu, si uno va a las actas de la Constituyente, es que solo es en materia económica, porque eso es lo urgente que pasa durante este periodo de transición. Se entendería que todo lo demás no es urgente, como puede ser algo penal o en otra materia, hasta que venga la legislatura, que más allá que nos quedan bien o mal las personas, o que decepcionen unos más que otros, unos que alcahuetean a violadores, entre otros, lo lógico es que es la representación del pueblo, ¿ya? Entonces lo urgente, porque mañana puede haber una desgracia, usted necesita tomar medidas como se tomaron con el COVID. Se entiende que en ese momento solo es en materia económica con carácter urgente. Ese es mi criterio, creo que ese es el texto del artículo 148 y creo que ese es el espíritu del constituyente. Por tanto, mi sustento y mi criterio al gobierno ha sido que solo puede ser en materia económica. Buenos días, ministro. Carlos de Tomaso te saluda. Gracias por la aceptación. Además, pues yo soy de los que tengo un criterio distinto en torno a la motivación. Más que criterio distinto, preocupación, pensando en lo que va a hacer la Corte o cómo es la Corte en sus exámenes. Pero dejemos ya ese tema de lado porque, como tú dices, hay 18 millones de opiniones, pero finalmente la que va a valer, vamos a decirlo así, probablemente es la de la Corte Constitucional. Yo te quería preguntar algunas cosas. Primero, ¿cuál ha sido la reacción del escenario internacional? Vi que ayer tuvieron una reunión con todos los embajadores, hay un pronunciamiento de los Estados Unidos, un pronunciamiento de la República del Perú. ¿Podrías comentarnos cómo ha reaccionado pues la comunidad internacional a este ejercicio de esta facultad constitucional? Porque esa es la gran diferencia respecto de otros países. Esto es un ejercicio de una facultad que está en la Constitución, Henry. Mi querido Carlos, buenos días. Tú te has preguntado y tú te has respondido. Ya no sé qué más contestar, pero te voy a dar fe de aquello. Son tus criterios. Ayer, después de la primer gabinete que hubo en este periodo, recibimos a todo el cuerpo diplomático acreditado del Ecuador. Todo, no faltó nadie. En una reunión de trabajo muy fructífera, donde los señores embajadores dijeron lo que tú acabas de citar. No es que están a favor o en contra del gobierno, no. Respaldo absoluto al Estado de gobierno y el respeto a la decisión, palabras textuales amparadas en la Constitución. Palabras textuales de varios embajadores. E inclusive el embajador del Perú citó una comunicación formal de parte del gobierno peruano. Que valga la anécdota, no es el mismo caso del ecuatoriano. Ni de fondo, ni de forma. Como anécdota nomás para lo que le interesa mezclar Chana con Juana, como por ahí algún diputado destituido más trasnochado que mandado que hacer. En todo caso, fue positiva, aparte hay varias manifestaciones en paralelo por parte de los gobiernos, y así debe ser. No solamente porque están parados en la Constitución, no solamente porque es lo lógico, sino porque también cualquier pensamiento en contrario puede ser sonado como intervencionismo, y el cuerpo diplomático se cuida mucho al respecto. Pero fue una reunión fructífera. Fue saludable, terminó, sin entrar en muchos detalles, de muy buena manera, y esos son los momentos que hacen valer cuando uno está en el servicio público. Henry, ayer el presidente, después de ejecutar o ejercer la muerte cruzada, ya envió aquella ley que había remitido a la Asamblea Nacional correctamente, ¿no es cierto?, porque es una ley de urgencia económica. Ahora, ¿sobre qué otros, ya que es un clásico que aquí en este programa tú das ciertas primicias, sobre qué otra temática ya pudieras adelantarnos que tienen previsto presentar un proyecto de ley de urgencia económica? Sí, la verdad es que se pusieron celosos los otros medios la otra vez, pero bueno, para eso estamos en casa también, por así decir. Inmediatamente va a ser presentado un proyecto de ley económico que tiene que ver con zonas francas, que es muy amplio, muy interesante, tiene algunos aspectos, incentivos, temas importantísimos para el comercio, para la producción, para ser un aliado de la generación de empleo. Eso viene a renglón seguido, ya viene por las mismas. Les puedo dar ese anticipo, ¿no? Gracias por las buenas nuevas, ministro. Ahora, ¿qué tiempos maneja el gobierno? ¿Qué tiempos calculan para gobernar? ¿Cuánto tiempo le queda para hacer lo que la oposición no le permitió hacer? Mire, tanto la Constitución y el Código de Democracia establecen ciertos plazos
que son en algunos casos inexorables. Eso no se pueden respetar. Convocatoria, inscripción, etcétera. Faltan algunos detalles por los cuales el Consejo Nacional Electoral tiene hasta 7 días para hacer la convocatoria, porque esos detalles o precisiones tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo de las primarias, porque tiene que tomarse en cuenta. El Código de Democracia fue muy genérico cuando puso el tema de la disolución de la Asamblea y anticipo de elecciones. Por ejemplo, recordemos que hace poco hubo una reforma del Código de Democracia donde es obligatorio los debates. Entonces hay que calcular también un tiempo, más o menos, porque no hay una fecha exacta, porque esto tampoco es carta blanca ni vía libre. Mucha gente habla de alrededor de 6 meses, no menos de 6 meses, etcétera. En los próximos días, máximo, el Consejo Nacional Electoral tendrá que determinar el calendario electoral, que es lo que lleva al gobierno a su accionar político administrativo. Nosotros estamos haciendo como que cada día es el último, trabajando incesantemente con ahínco, llevando adelante los temas. Miren, fíjense una cuestión, la semana pasada, lo que pasa es que yo entiendo que la crítica es válida, pero ya la insensatez pues nos lleva y la irracionalidad nos lleva a otra cosa. La semana pasada, en 3 días, y esa va a ser la dinámica del gobierno, canje de deuda por conservación, algo nunca antes visto y por el monto en ninguna parte del mundo, ¿ya? Algo que supera las izquierdas y la derecha. Claro, la gente dice que el gobierno no hace nada. En todas partes del mundo señalan esto. Segundo, el Tratado de Libre Comercio con China, llevado adelante en 9 meses, cifra récord, de lo más importante, con nuestro mayor socio comercial, demostrando el pragmatismo que tiene el gobierno ecuatoriano en función de los intereses de la gente. Un gobierno que en el mes de enero se puede reunir con el presidente Biden y puede hablar con Xi Jinping también de China. Eso es lo que le importa al pueblo ecuatoriano. Y al día siguiente presentamos la ley económica urgente en materia tributaria que beneficiará a grandes capas de la clase media con respecto a las deducciones del impuesto a renta. Esa es la acción del gobierno. Y a la par, pese a que hay problemas, pese que hay eso, porque es la conjunción del crimen organizado, del narcotráfico e intereses oscuros, caóticos y vandálicos, la seguridad en macro está mejorando, los índices están mejorando, se nota la acción del nuevo Frente de Seguridad del gobierno. Ese tiene que ser la tónica diaria del gobierno de aquí en adelante. Cucalón, ministro de Gobierno. Ministro Cucalón, ha empezado la campaña electoral. Las elecciones vendrán pues en 6 meses en el mejor de los casos. El presidente Lasso va a ir a la reelección para terminar su periodo. Si no es él, será alguien de su partido, creo. Si no es de creo, será su ministro Cucalón. ¿Cómo van a afrontar el tema electoral? Primero, y me parece oportuna tu reflexión, mientras algunos están pensando en tirarse abajo una decisión que ya ha sido aceptada en la práctica por toda la ciudadanía, esa es la verdad, así no les guste, otros están haciendo lo correcto. De todos los conglomerados políticos se están preparando, analizando, reuniéndose para presentarse en las elecciones, para que sus propuestas sean las que contrasten con las de otros, y que si son opositores al gobierno, no derrocadores en potencia, demuestren que su tesis, si en verdad te interesa alcanzar el poder, no mangonear el poder escondida, nunca ser candidato y nunca ejercer el poder, porque ya sabemos que cuando ejercen el poder son un fracaso absoluto. Me explico, ese es el libre juego democrático y me parece que es lo correcto. La gran mayoría de los actores políticos están pensando ya en las elecciones, otros inclusive, porque alguna gente piensa, pero ¿por qué 1 año y medio, solo 2 años? Cuando uno piensa en política en serio y en país, puede ser el principio de muchas cosas, porque a lo mejor los que se lancen pueden pensar que también el 2025 continúa, y esa es la democracia también se planifica, no es reactiva. Y en el caso del presidente Lasso, llegará el momento en que él debe tomar una decisión de ser o no ser candidato. Ser o no ser en el sentido de presentarse para que el pueblo ratifique o no el mandato de lo que le faltaba, ¿me explico? O como una opción electoral absolutamente válida y legítima. Todo llegará en su momento, pero es una variable que existe, y es bueno que todos los actores políticos y los ciudadanos, y ustedes que son sus representantes en estos medios de comunicación, sepan que ese ahorita es el devenir. Un gobierno trabajando y los actores políticos armando sus propuestas, armando sus cuadros para hacer política, no armando listas para ver a quién ponen por detrás, a punta de teléfono, sin votos, que es lo que les gusta a algunos, ¿no?
Ministro, ayer, si bien no hubieron manifestaciones, probablemente pues además tomó por sorpresa a muchos, pero además gran parte de la gente estaba muy satisfecha con lo ocurrido, vamos a decirlo de esa manera. No significa que no van a haber manifestaciones, ¿no es cierto? Hay la clásica pues movimiento indígena ya anuncia, etcétera. ¿Cómo están previendo esa posibilidad? Obviamente todo el mundo tiene libre ejercicio de expresión y de marcha, etcétera, pero no queremos más incertidumbre e intranquilidad en el país. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a eso? Correcto. El pueblo, la ciudadanía, no quiere incertidumbre, no quiere relajo, no quiere caos, no quiere anarquía. Y es por eso que pese que anunciaron desde febrero un levantamiento, por eso es que no hay levantamiento. No crean que es porque no le da la gana, es porque no pueden. Porque la ciudadanía a lo largo y ancho del Ecuador, y principalmente la capital de la República, no quiere pues esa fórmula no democrática y propia de los autócratas de tener sometido a la sociedad 18 días a punta de relajo, a punta de violencia para ver qué es lo que pasa. Entonces eso jamás. Si mañana, no solamente por este estado donde ha quedado disuelta la Asamblea Nacional de derecho y hay convocatoria de elecciones y todo el mundo tiene derecho a protestar, a reclamar, a hacer plantones, a hacer movilizaciones, me parece muy bien. Eso es saludable. Eso es óptimo. Hemos visto movilizaciones en los últimos meses en orden, sin ningún herido, me parece bien. Si los del teléfono o otros que no creen en la democracia, solo a su manera, porque ya si te acuerdas que anunciaron, hubo un dirigente que dice que es social, que si el presidente pedía el juicio, arderían las calles. Si el presidente muerte cruzada, arde las calles. Por ahí hay una diputada que está en la motivación, que si no sale por las buenas, sale por las malas, por la violencia. Ante eso, señores, el imperio de la ley y el uso de la fuerza pública. Por eso fue muy importante el comunicado ayer y el video que usted lo tiene que haber visto, para que vean que todo está muy ordenado y planificado, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por si no entienden bien el español y les da vagancia leer el decreto ejecutivo, porque no leen ni el periódico del día, creo que ese mensaje le quedó bastante claro. Dentro del derecho, todo. Por fuera, nada. Señor ministro, el doctor Antonio Martínez escribe, un radioescucha, dice que el gobierno favorezca el aseguramiento universal para que toda la población esté protegida y evitar que mendiguen por los hospitales, que permitan el manejo de los hospitales a empresas técnicas dedicadas a ese servicio. Esto sea bajo alianzas público-privadas o vía concesión. La oposición sigue atacando con la muletilla de falta de medicamentos y atención. Y otro radioescucha dice, ¿cuáles son las acciones próximas en el sector salud? Hay algunas áreas que necesitan acción urgente. Un saludo al doctor Antonio Martínez, buen amigo, hombre respetable y de trayectoria. Gracias por sus recomendaciones. Hay buenas noticias en estos días que van a salir por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y avanzan en los próximos días. Dentro de este periodo va a ver cómo el presidente de la República va a inaugurar 4 grandes hospitales en puntos importantes del país. Creo que va a ser una obra trascendental, emblemática, que demuestra la mejora, ¿no? Ya que son procesos continuos. Bueno, toda la suerte del planeta, señor ministro, en los próximos meses. El accionar del gobierno y su suerte es la suerte de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista, ministro Henry Cucalún. Gracias, Javier, y recordemos, el Ecuador está primero y el interés general de los ciudadanos es lo que mueve al gobierno nacional. Gracias por las oportunidades. Bueno, fue el ministro, buena entrevista. Claro.